El Señor le había dicho a Abraham: Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después, Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor, y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes han sentido esta mañana esa pertenencia con nuestro país? No sé si a usted le pasa, pero yo me emocioné en algún momento sintiendo lo que es ser colombiano. Sé que tenemos aquí hermanos de Venezuela y esperamos tener un momento para compartir con ellos también un culto especial por los hermanos venezolanos. Pero hoy queremos decirle a ustedes, es un orgullo ser colombiano. Yo he titulado el mensaje esta mañana: Colombia, una nación de hiel y miel. Porque tenemos un país hermoso. Los colombianos tenemos una nación hermosa, pero que tiene contradicciones, que tiene oposiciones, que tiene contrastes. Somos un país muy amable. No lo decimos los colombianos, lo dicen la gente que viene a Colombia. Lo dicen en Europa. Yo he tenido la oportunidad de escuchar testimonios de gente que no vive en Colombia, que no es colombiano y que admiran a nuestro país por ser amables. Somos amables, pero ahí está la hiel, pero somos violentos. Y ese no es un secreto. Somos un país de muchos colores, pero no cuidamos la naturaleza. Hiel y miel. Somos un país con un campo productivo, pero los campesinos son desplazados del campo y obligados a ir a la ciudad. Somos un país con las mujeres más valientes, como las mujeres de Proverbios 31, pero cada semana escuchamos de los feminicidios. Somos un país de niños inteligentes y alegres, pero cada vez escuchamos más a los niños como víctimas de la violencia intrafamiliar y el trato o la trata humana. Quiero hablarles esta mañana de la iglesia, de la tarea de la iglesia a un país como Colombia, en un país como Colombia. Y lo primero que quiero afirmar esta mañana para que podamos
tener una visión y una misión en esta nación. Que no se nos convierta la vida de iglesia o la vida de cristiano solamente venir a un templo, cantar, posiblemente ofrendar y hasta ahí llegó nuestra misión, sino que tengamos una cosmovisión, que no seamos una iglesia solamente de un local, de un templo, de una bodega, sino que seamos una iglesia de una ciudad, de un barrio, de una nación, de un país. Y para eso lo primero que tengo que decir hoy es que Colombia, nuestro país, necesita una iglesia que tenga claros sus principios. Una iglesia que sepa dónde está plantada, dónde está edificada. Principios. Y hoy es muy importante los principios porque tenemos unas agendas globales, unas agendas mundiales que están presionando los principios de los seres humanos, los principios de los jóvenes, los principios de los niños. Fundamentos. Y el primer fundamento que yo quiero dejar hoy en nuestros corazones está en Mateo capítulo 5, el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahí hay un principio, sal. Somos sal de la tierra. Esto significa que como iglesia tenemos que hacer algo que hace la sal, y es dar gusto. Tenemos que ser una iglesia, un grupo de creyentes que dan gusto a una nación, dan gusto por sus comportamientos. Da gusto ver a los evangélicos en Colombia porque tienen un comportamiento ejemplar, porque son modelo de vida, porque son modelos de familia, porque son modelos de trabajo, porque son modelos de producción, porque son modelos de honradez, porque son modelos de ética. Eso debe ser la iglesia hoy. Qué difícil como creyentes ser modelo. Qué difícil ser sal. Qué difícil es dar gusto a una nación. Que cuando el gobierno mire a los evangélicos en Colombia diga: esa gente es buena, esa gente es importante, esa gente vale, esa gente es una bendición para este país. Los cristianos en Colombia debemos ser de olor agradable. Que usted huela bien, que usted sea atractivo por el olor. Corintios dice, 2 Corintios 2:15, dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y a los que se pierden. Hermanos bautistas, hermanos que asisten a esta iglesia, ustedes están obligados por la palabra a ser de olor fragante para esta sociedad. Amén. Donde usted va a la oficina, donde usted va al trabajo, donde usted va a la escuela, donde usted va a la universidad, donde usted se para en la calle, a usted lo deben mirar 2 veces, porque usted tiene algo que se llama la presencia de Dios. Y para eso hay que estar en contacto con el Señor. El creyente de este país debe dar gusto, debe oler bien. Hoy hay una línea muy delgada de evangélicos que no son de gusto, no se comportan bien, no hablan bien, no son de testimonio, no son ejemplo, viven doble moral, dicen que son creyentes y la gente está diciendo:
¿Usted es cristiano? No parece cristiano. Olvidamos la importancia de dar gusto y de oler bien. Hay una línea de creyentes que solo son criticones, que solo son santurrones, que solo viven para que los vean, no tienen un compromiso real con Cristo ni con la iglesia, no tienen una relación con Dios, tienen una religión y piensan que esto es ser creyentes y no establecen puentes ni lenguaje de aceptación a otros, sino que asumen posiciones de rechazo y no permiten que la sal dé gusto. Para que la sal tenga gusto, hermanos, tiene que salir del salero, tiene que ponerse en contacto con la carne, con el arroz, con la ensalada, para que haya gusto. La sal dentro del salero, dentro del templo, dentro de nosotros mismos, no tiene sabor ni sirve para nada, y el texto dice, va a ser pisoteada. Yo quiero animarles hoy que tomen la decisión de vivir la vida cristiana. Gústele a quien le guste. De ser como usted es, gústele a quien le guste. Ser como usted es en el Evangelio, en la fe de Jesucristo, en la aplicación de la palabra. No es fácil. A mí me toca difícil porque yo tengo algunas relaciones con gente de gobierno. Tengo relaciones con lo que se llama interreligiosos. Y me toca sentarme en una mesa de gobierno con gente que no tiene la fe en Jesucristo, pero que están gobernando. Sentarme con los Hare Krishna que no tienen la fe en Jesucristo, pero que están en una mesa interreligiosa. Sentarme con grupos que yo diría, ¿yo qué hago aquí? Pero hay un compromiso. Usted tiene que dar ejemplo y testimonio de su fe en Jesucristo. Y tiene que ponerse en contacto. Lo más fácil es aislarme. Lo más fácil es salirme. Lo más fácil es decir, yo no estoy ahí. Por eso, hermanos, un principio que la iglesia tiene que tener es aclarar que estamos para dar gusto, sabor a esta nación. Salir del salero. La sal da gusto cuando está en contacto. Yo les pido a ustedes hoy, por favor, no se encierren en la iglesia. Vengan a la iglesia para entrenarse. Vengan a la iglesia para aprender, pero la misión no está aquí dentro, la misión está afuera. ¿Está comprendiendo, hermano? Está afuera. Algunos pensamos, mi fin, mi objetivo, mi final es llegar a la iglesia. Voy a la iglesia, voy a orar a la iglesia, voy a cantar a la iglesia, voy a donar a la iglesia, voy a servir a la iglesia. Esa no es la razón de ser de la iglesia. La razón de ser de la iglesia no es la iglesia, es el mundo. Y cuando yo salgo de aquí, me pongo en contacto con el mundo. Cuando subo al bus, me pongo en contacto con el mundo. Cuando voy a la droguería, me pongo en contacto con el mundo. Y allí es donde debo dar mi testimonio, mi ejemplo, mi sal. ¿Cuál fue la oración de Jesús en Juan 17:15? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y algunos de nosotros nos hemos equivocado. Yo soy cristiano, yo nací en un hogar cristiano, yo toda la vida he estado en la iglesia, yo no tuve relaciones sexuales ilícitas, yo me casé,
yo tengo mi familia, yo estoy bien, y se me olvida que lo que el Señor quiere es que yo transforme esta sociedad. Los principios claros hacen que una iglesia pueda conservar, que es la segunda cosa que hace la sal. Una, dar gusto, hay muchas más, pero no tengo tiempo para hablar de cada cosa. Solo una da gusto y la otra conserva, y nosotros tenemos que conservar. La sal impide que la carne se dañe, la sal impide que el mundo se dañe, y la Biblia dice, Jesús dice, vosotros sois la sal de este mundo. Entonces estoy para conservar la familia, para conservar los niños, para conservar la vida, para conservar la naturaleza, conservar la nación, conservar los valores. Ustedes y yo estamos llamados a conservar el valor de la familia. Para el creyente, el concepto de la familia no es que familia es 2 o 3 o 4 los que viven debajo de un techo, como la ONU lo define. La familia es un papá y una mamá, un hombre y una mujer. Y la palabra es clara cuando dice, varón y hembra los creó. Y luego dice, multiplíquense. Aleluya. Eso es familia. Y ustedes no pueden permitir que nos cambien ese concepto. Ustedes no pueden permitir que eso se vuelva un desorden moral. La propuesta nuestra para la nación, para Colombia, es que Colombia respete la familia, que respetemos a los niños no nacidos y a los nacidos. A los no nacidos, no abortándolos antes de que nazcan. Y a los nacidos, cuidándolos para que vivan la razón para la cual Dios permitió que naciéramos. Declaramos hoy para Colombia, nos declaramos hoy en Colombia en contra de la normatividad del gobierno, que la vida de un bebé es desde la concepción y no desde el parto. ¿Me está comprendiendo eso? La sociedad está diciendo que la vida de un bebé es desde el momento que nace, y nosotros decimos la vida de un bebé es desde el momento que Dios permite que se conciba. Eso es conservar, eso es hablar de la verdad, eso es tener normas. En un país como Colombia, la iglesia declara como principio el valor sagrado del matrimonio. Jóvenes que me escuchan esta mañana, el matrimonio es sagrado. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Una pareja se debe casar bajo la voluntad de Dios, bajo la bendición divina. La sal no acepta la unión libre. La unión libre no es de Dios. Ese es uno de nuestros principios. Y la sal da gusto y la sal conserva. Y yo quiero decirle a las familias que estén aquí, que no se han organizado en su matrimonio, que viven en unión libre, denme la oportunidad de ayudarles a ponerse en orden con Dios. Y le digo a los jóvenes que no se han casado, que están estudiando, que se están formando, diga en su corazón y en su mente, yo no voy a vivir o me voy a unir en unión libre. Yo quiero recibir la bendición de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Jóvenes, ¿están conmigo? Gloria a Dios. Número 2. Colombia necesita una iglesia con influencia. La sal es conservar, dar gusto. La sal es fundamento. Pero además del fundamento necesitamos influencia.
Y aquí está el versículo 14 que dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Influencia, sal y luz. La luz, la sal es fundamento, la luz es influencia. Dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así los alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, para que haya influencia, para que vuestras buenas obras, vuestro testimonio glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean, influencia. Influencia es una iglesia que atrae, es una iglesia que alumbra, es una iglesia que impacta, no una iglesia que es gigante, no una iglesia que es mega iglesia. Damos gracias a Dios por las mega iglesias, pero lo que necesitamos es una iglesia que alumbre, que su luz esté en lo alto y que su luz sea vista por los hombres, y como dice la palabra, y eso traiga adoración a Dios. Una iglesia que crea, una iglesia que nos enseña a pensar, que haga que se cumpla Romanos 12:2, no se ajuste al pensamiento de este mundo, a este siglo, sino que seas transformados, renovados. Tengo temor que muchas iglesias hoy en Colombia han perdido el sabor, han perdido la influencia, se han acomodado al mundo, usan los pensamientos del mundo. Como por ejemplo, hermanos que dicen, hermano, sea tolerante. La Biblia no usa la palabra tolerante, eso tiene una raíz social. El gobierno habla de tolerancia, la policía habla de tolerancia, la sociedad habla de tolerancia, la Biblia no habla de tolerancia. Búsquelo. No aparece la palabra tolerancia en todo el registro de las concordancias bíblicas. Esa es una palabra social y usted la trae a la iglesia, sea tolerante. Tolerante quiere decir no diga nada, quédese callado, tranquilo, todo vale, todo viene, laissez-faire, deje pasar, tranquilo, quédese callado. Segunda palabra, donde la iglesia está perdiendo ser sal y está perdiendo ser de influencia. Cuando decimos a la gente, acepte a los demás, incorpórelos. Se me va la palabra ahorita, no la he escrito aquí. Inclusión, gracias. Incluya. Y esa palabra inclusión no tiene lugar en la iglesia, porque la inclusión está más dada en términos sociales y está dada para el movimiento LGTBI. Inclúyalo, acéptelos, no diga nada, ámelos. Y es cierto, sí, los amamos, pero no los incluimos. La Biblia es clara porque dice, y no son de nosotros. La iglesia está perdiendo sabor, está perdiendo influencia, tolerancia, inclusión y una agenda que viene globalizada del 2030. En el 2030 se quiere cumplir todo esto y es derechos humanos. Todo el mundo tiene derechos humanos menos la iglesia.
A todo el mundo le exigen que se cumplan los derechos humanos, menos los derechos que tiene la iglesia. Los afros tienen derechos humanos, los gays tienen derechos humanos, las mujeres tienen derechos humanos, los trabajadores tienen derechos humanos y la iglesia no tiene derechos. Nos violan los derechos todos los días. En pandemia quisieron violarnos nuestros derechos. Quisieron inclusive decirnos que no podíamos orar, porque orar contaminaba el piso con nuestra saliva y eso iba a matar a todo el mundo. Quisieron decirnos que no podíamos cantar, porque cantar producía una nube de saliva. ¿Y dónde están nuestros derechos? ¿Y dónde está el derecho de la iglesia a tener objeción de conciencia cuando a uno de nuestros médicos que está acá le exigen que practique un aborto? Eso es violar los derechos. Entonces, ¿de qué derecho estamos hablando? Colombia necesita una iglesia de influencia, que nos paremos en los lugares donde se hacen las leyes, en el Senado, en el Congreso, y les digamos: respeten nuestros derechos. Tenemos un derecho de libertad religiosa y tenemos derecho a reunirnos, a cantar, a orar, a hablar de nuestra fe según nuestra Constitución, y nadie puede ser constreñido en esa fe. ¿Me está comprendiendo, hermano? Yo sé que usted está diciendo: uy, pastor, vino hoy revolucionario. Que estoy hablando de Colombia. Estoy hablando de Colombia. La sal es fundamento, la luz es influencia. Y la luz revela una ciudad y lo que hay en una ciudad. Y la luz revela el pecado. Tenemos que revelar lo que no está bien. Y el gobierno y el país y la nación tiene que aprender a ver a la iglesia como un organismo de fe, de rectitud, correcto, que dice las cosas bien y cumple las cosas bien. Por eso nosotros tenemos que ser ejemplo como ciudadanos. La influencia en Colombia para que haya cambios debe empezar, como dice aquí el texto. Pone debajo de un almud, no se enciende una luz y se pone debajo, sino sobre el candelero. Y dice: y el candelero alumbra a los que están ¿qué? En casa. ¿Esto sabe qué quiere decir? Que nosotros tenemos que dejar de ser tan discursivos. Yo escuchaba a algunos de ustedes hablando: la Biblia dice, la palabra dice, y se sueltan en textos. Y cuando lo veo a usted digo: mentiroso, usted no vive eso. Tenemos mensaje para los demás, pero no tenemos mensaje para nosotros. Eso quiere decir una ciudad que alumbra, pero que esa luz se lleva a su casa. Necesitamos creyentes que vivan la palabra afuera y dentro de su casa. Eso es lo que te da autoridad, hermano. ¿Se imagina yo diciendo esto aquí delante de mis 3 hijas? Y que ellas estén diciendo: mi papá está echando carreta ya. No estarían acá. Tiene que haber coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos y lo que hacemos y lo que pensamos. No estoy hablando de perfección, yo no he sido perfecto, yo me he equivocado, pero estoy hablando de coherencia. Y estoy hablando de que cuando usted se equivoca, le pueda decir a sus hijos, le pueda decir a su esposa, le pueda decir a su jefe: perdóneme, me equivoqué. Esto quiere decir que los fundamentos y la influencia de la iglesia se inicia por casa.
La influencia de la iglesia no puede ni debe ser solamente discursos, sino que debe ser un estilo de vida. Y termino. Mi deseo es seguir aquí hasta las 3 de la tarde, pero ustedes se me van. Voy a mencionarles solo lo menciono, cuáles deben ser los temas en que la iglesia de hoy tiene que tener fundamentos e influencia. Tema 1. Esto daría para un mensaje, serie de mensajes por mes. Tema 1. La vida es creada por Dios. Fundamento. No creemos en el bebé probeta. No creemos en el bebé de laboratorio. Creemos en el bebé, la vida que Dios da entre un hombre y una mujer. 2. La obediencia es un mandato divino. Hay que obedecer a Dios. Ahí Adán se equivocó. Hay que obedecer a la policía. Hay que obedecer al gobierno, porque es un mandato de Dios. En aquello que el gobierno no viola nuestro principio de obediencia a Dios. 3. La verdad produce la transformación. Lo que transforma una sociedad no es el poder económico. Lo que transforma una sociedad es la verdad. 5. La generosidad es el resultado del amor de Dios. Nadie es generoso porque siente pesar. Somos generosos porque tenemos el amor de Dios. Cada tema de esto sería para hablar un mes. 6. La iglesia educa para el cambio y la transformación, no para el statu quo. Nosotros educamos para cambiar. Nosotros educamos para ser transformados. La escuela, el gobierno, la universidad educa para establecer el statu quo, que usted siga siendo poderoso, que usted siga teniendo dinero, que usted siga siendo un hombre reconocido por títulos, pero la iglesia educa para el cambio. 7. La palabra es el referente de vida y comportamiento de los cristianos. Es la luz. Quien nos dice cómo tenemos que comportarnos no es la sociedad, es la palabra. La sociedad hace lo que quiere. 8. La fe y la ciencia se deben besar. La fe y la ciencia se deben encontrar, pero la fe permanece por encima de la ciencia. Aquí tenemos médicos. Y el médico me dice: pastor, esta semana, pastor, tiene que tomarse esto para que usted se mejore el estómago. Domingo pasado estaba muy mal. Casi no termino el mensaje. Y la hermana me da unas pastas. Y me tomo las pastas. Y me dio vómito. Y entonces yo dije: Señor, tú tienes el poder para sanarme. No dije a la ciencia no, pero le dije: Señor, tú gobiernas. 9. La nueva vida en Cristo es la que cambia cualquier pensamiento. Yo no voy a cambiar porque usted me convenza. Yo voy a cambiar porque tengo una nueva vida en Cristo. Y 10 y último, el gobierno de Dios está en todos, sobre todos y a pesar de todos. El gobierno de Dios está en todos, sobre todos y a pesar de lo que cualquier gobierno diga
El cielo gobierna. Incline su rostro y piense por un momento en lo que dice esta canción preciosa. Y dígale: Señor, gracias que tú gobiernas sobre esta nación. Tú gobiernas sobre Colombia. Tú eres el jefe. Sí, Señor. Gracias, Señor. El cielo gobierna. Sí, Padre, tú tienes el control. Tú tienes el control. Aleluya. Gracias, Señor. Vaya poniéndose en pie, hermano. Vaya poniéndose en pie. Y piense en esta mañana. A Colombia lo gobierna el cielo. A Colombia lo gobierna Dios. Pase lo que pase, Dios va a hacer su voluntad. Aleluya. Que la tierra cante. Que tu reino venga. Gracias, Padre. Dígaselo al Señor. El cielo gobierna. Dígaselo. El cielo gobierna. Oh, aleluya. Sí, Señor. Vamos, aleluya. Sí, Padre. A nuestro Rey damos aleluya, a nuestro Rey. Damos aleluya, nuestro Rey. Aleluya, nuestro Rey. El cielo gobierna. Oh, el cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Hermanos queridos, yo espero que el Señor hoy nos haya hablado de la importancia de ser ciudadanos del reino, pero ser ciudadanos de esta tierra. Por favor, lleve este mensaje en su corazón. Deje que Dios lo use como sal y luz, como fundamento y como influencia. Hoy hemos querido hacer un culto integral. Al terminar el culto, ahí en cafetería hay alimentos de diferentes regiones del país. Puede escoger del Tolima, puede escoger de Santander, escoger de la costa. Pruebe de todo, pero que no se vaya a enfermar del
como dice la doctora Yarilé, de la pancita. Ella dice esa palabra. Ponga su mano sobre su hermano y dígale estas palabras esta mañana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en tu corazón. Dígale a su hermano, usted me cae bien, lo invito a disfrutar de la comida colombiana. Que Dios te bendiga, mi hermano.